Buenas, buenas, con cafecito acá al lado. Es un lindo día como para seguir motivando este tema de métodos cuantitativos, en este caso estadística descriptiva poblacional, pero número 7. En el número 6 habíamos visto justamente esta última pantalla, este último cuadro, donde nosotros queríamos medir un parámetro de medida central, que en este caso es el promedio, X barra, también se le suele decir. Voy a agarrar mi lápiz óptico. Eh, ¿Qué sería este parámetro? Obviamente, repasen el video anterior, porque si no repasan el anterior y los anteriores no van a entender lo que estoy hablando. Es el promedio del ejercicio número 1 que había dado, habíamos motivado durante todas estas clases, sobre los 80 alumnos que dan un examen de matemáticas. 80 notas, lo vimos en un cuadro, después hicimos el diagrama tallo-hoja, donde ordenamos bien toda la información, y con esta fórmula de acá calculamos, obviamente, el promedio de nota del curso, ¿no? El promedio de nota, el valor medio, el valor estándar, el valor de nota que representa en general el curso, y que en este caso yo digo 72,5. Eso es 72,5 por decir 72, porque lógicamente en la tabla de datos el profesor pone una nota que es un número entero. También podría procesar la nota alguna máquina, alguna plataforma de software en números decimales, como dije. Bueno, pero lógicamente no es que yo vaya a encontrar este, esta nota dentro de esa tabla de notas enteras, porque 72,5 no está. Está 73, 74, 77, qué sé yo, son números enteros, pero 72,5 no está como nota. A pesar de que es un número decimal, igualmente uno lo podría tomar aproximadamente 72, claro. Me está diciendo que es la nota representativa del curso en el sentido de que la mayor cantidad de notas posibles que se encuentran en el curso se aproximan a 72,5. Eso es lo que me está informando. También lo que me está informando probabilísticamente, que si tomo una nota al azar, o sea, del manojo de exámenes que hay ahí en la mesa, saco un examen al azar, aleatoriamente digo, es muy probable que esa nota se acerque bastante a 72 puntos. Eso es lo que me está informando el promedio. No tengo que mirar tanto el valor numérico exacto, porque acá no es una ciencia exacta, es la ciencia del error, como ya dije, esto es estadística. Y lo que importa es decir, bueno, los valores centrales que se encuentran en el medio de la distribución de notas, todas se acercan más o menos bien a este valor, por lo tanto, esa nota de 72,5, bueno, entre comillas 72, representaría globalmente a la nota general del curso. En promedio, lo digo, claro. Eso es el significado que uno tiene que encontrarle a las cosas. Cuando uno encuentra esos significados, ese significado, entiende el porqué de la fórmula, porque lo que estamos haciendo justamente es promediando, promediando. Eh, bueno, la idea es esa. Y la idea es esta, es promediando. Promediando significa dar un valor medio. Para dar ese valor medio, lo que hay que hacer es ir sumando, como está acá en el paréntesis, donde NI es la frecuencia absoluta de la marca de clase XY. Esa marca de clase pertenece a un cierto intervalo de clase, como hemos visto en las clases pasadas. El intervalo de clase, el intervalo de clase sería el valor medio de cada intervalo de clase. Ya lo vimos esto en la clase pasada. Si tengo un intervalo AB, bueno, en ese intervalo de clase AB, el valor medio va a ser A más B sobre 2. Y A más B sobre 2 va a dar el valor intermedio que se encuentra en ese intervalo de clase AB. Si esa marca de clase la multiplico por la frecuencia absoluta correspondiente a ese intervalo, que me va a dar la cantidad de alumnos o de notas que pertenecen a ese intervalo, y así sucesivamente con todos los intervalos, me voy a encontrar con esta suma.
y si lo divido por 80 me da el promedio. Se supone que los factores de peso acá son las frecuencias absolutas. O sea, para la marca de clase 52, para la marca de clase 52, ¿no? Hay un solo alumno. Para la marca de clase 57 hay dos alumnos. Bueno, vuelvo a repetir, la marca de clase representa la nota promedio de ese intervalo. ¿Mm? Este, que podríamos decir es el intervalo de 50 a 54. El intervalo de clase es 50 a 54. El valor medio es 52, que está a la mitad de camino, entre 50 y 54. Si quiero hacer la cuenta, hago 50 más 54, lo divido por 2, me da 52. Ese 52 es la marca de clase que representa el intervalo de clase 50 a 54. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos alumnos hay que sacaron una nota entre 50 y 54? Hay uno solo, que sacó 53. Entonces acá se multiplica por 1. Cambio acá 57, es una marca de clase que pertenece a un intervalo posterior. Al intervalo posterior. El intervalo de clase correspondiente a ese intervalo, bueno, yo dije, debe ser de 54 a 59, si no me equivoco. No lo ubico acá, pero 57 es un intervalo, digamos, una marca de clase que está en un incierto intervalo. Eh, en un cierto intervalo. Que el intervalo de clase, ahora que recuerdo, es el intervalo de clase 55-59. 57 es un valor intermedio entre 55 y 59. Si quiero hacer la cuenta, hago 55 más 59, lo divido por 2, me da 57. En esa marca de clase que cae en ese intervalo 55-59, hay simplemente dos alumnos que sacaron una nota entre 55 y 59. Y así sucesivamente voy haciendo estos productos, lo sumo y lo divido por 80 y me da el promedio. Esa es la nota representativa del curso. Es muy probable que si yo tomo una nota al azar, una nota sea muy parecida a 72 puntos. Mientras me tomo el cafecito, seguimos procesando el conocimiento. Bueno, como se ve, este valor no es un número entero, yo ya lo dije. Muchas veces me adelanto. No voy a repetir lo mismo. Así que vamos para adelante. Ahora comparemos dicho valor con el promedio dado por el histograma. Acá me faltó una S, perdón por el furcio, pero los errores gramaticales siguen siendo errores aún. Histograma, perdón, ahora después lo corregí. A medida que hago el Beamer, siempre alguna corrección voy mandando porque escribo mucho. Fíjense que tengo 110 cuadros para presentar todavía. Ahora comparemos dicho valor con el promedio dado por el histograma procesado por el GeoGebra. Ya dije GeoGebra, ya les di, creo que en la segunda clase, segunda o tercera clase de estadística descriptiva poblacional, les mandé el link. Ponen GeoGebra en Google y ya lo encuentro. No hace falta que les diga. Y ya les voy a enseñar cómo usarlo. Si ustedes quieren meterse a abrir una cuenta y empezar a jugar, jugando se aprende porque hay que apretar botones, como yo siempre digo. Yo digo, como digo siempre, la web está hecha para que la maneje un mono. El mono que toca no sabe ni lo que está tocando, bueno, uno tampoco sabe lo que está tocando hasta que uno entiende realmente qué está haciendo. Bueno, es muy versátil. No digo que el Excel no sea versátil. El Excel lo utilizan mucho los administradores, pero a mí me gusta este porque tiene para aplicaciones para análisis, álgebra, geometría, qué sé yo, un montón de cosas que no tiene el Excel, claro. Bueno, siguiendo con el tema, más allá de hacerle propaganda a GeoGebra, acá tenemos el gráfico que me tira GeoGebra, que me procesa GeoGebra, que me procesa esa plataforma. Voy a agrandar la pantalla simplemente para que se vea. 300% todo. A ver, un 300%, ¿viste? Espero que se va a ver. Ahí está. ¿Se ve bien ahí?
Sí. Ahí se ve bien, ahí centré más o menos la imagen porque aumenté, hice zoom. Lógicamente necesito hacer zoom para que se vea bien el gráfico. Bueno, ¿qué me procesó este histograma? Ya sabemos, que ya lo presenté esto, como lo veía, digamos, también procesado por GeoGebra, el mismo gráfico. En este caso, es un gráfico que consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos de clase. Lo procesa GeoGebra. No es el mismo que me da la tabla. No es el mismo que me da la tabla que yo presenté al principio como ejercicio 1. Fíjense que el que me da la tabla a tallo hoja, el primer intervalo de clase va de 52 a 54. Acá no, va de 53 a 56,67, nada que ver. Y hay una sola nota, obviamente, la de 53 puntos. Entre 56, 60,67 y 60,33 hay 5 notas. Y así sucesivamente, estos son todos los intervalos de clase y estas son las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. La longitud de cada uno de los intervalos mide exactamente igual a 3,67. Si hago la diferencia entre 56,67 y 53, la diferencia da 3,67. Bueno, todos estos intervalos miden lo mismo, 3,67. Bien. ¿Qué me mide acá al costado? Acá al costado me arroja GeoGebra ciertos valores, ¿no? Acá, si uno se pone a ver, ahí, voy a correr un poquito la pantalla porque si no me tapa lo que estoy leyendo. Ahí está. Si vemos acá al costado, voy a agarrar mi lápiz óptico ahora que no me tapa. Creo que no me tapa. Si vemos acá al costado, acá me está dando el N, nosotros lo llamamos N mayúscula, que son los 80 alumnos. La media, que es el promedio, eh, que nosotros recién mostramos, la media que está dando o que está arrojando GeoGebra es 75,25. No es el mismo promedio que sacamos nosotros, que es 72,5. Perdón, sí, creo que es 72,5, si no me equivoco. A ver, voy para arriba. Sí, este valor nos dio 72,5. Ahora, me dio 72,5 el diagrama tallo-hoja que yo extraje de ese conjunto de datos agrupados del problema del ejercicio 1. Y acá me da 75,2. Entonces, ¿cómo lees el error? ¿Cómo puede dar una cosa y después otra? Bueno, lo que pasa es que acá hay que decir la verdad, los intervalos de clase son diferentes. En el diagrama tallo-hoja, los intervalos de clase son distintos, por eso me da 72,5, salvo que me haya equivocado muy groseramente en la cuenta. Pero acá los intervalos de clase son estos que están acá, y la longitud de estos intervalos de clase, como se ven acá abajo, son diferentes a los que me da el diagrama tallo-hoja. Acá, por ejemplo, el primer intervalo de clase que me da el diagrama tallo-hoja es de 52 a 54, y acá de 53 a 56,67. Es decir, los intervalos de clase son diferentes, significa que van a contener diferentes frecuencias absolutas. Entonces, acorde a esos intervalos de clase que tomo, bueno, va a variar un poco el valor de la media. Pero no mucho, porque es 75,25 frente a 72,5. Vuelta a repetir, salvo que me haya equivocado en hacer esta hermosa cuenta que está acá. Pero bueno, creo que la hice bien, si no habrá que corregir. Pero bueno, no puede variar tanto, pero sí varía porque yo cambio el intervalo de clase y el contenido de cada intervalo de clase, que serían las frecuencias absolutas correspondientes o el número de nota que corresponde a cada intervalo. Entonces me da una media de 75,25. Bueno, después ahora la desviación estándar y todo eso, yo todavía no hablé de medida de dispersión, no importan, estas son una sumatoria tampoco. El mínimo valor 53, el primer cuartil tampoco hablé, que es el primer cuartil, ya lo vamos a ver, el tercer cuartil también es 82, tampoco hablé de eso, pero sí hablé de la mediana, que es 75, y del valor máximo que da la tabla es 97, que es la nota más alta, claro.
No aparece la moda acá, pero no importa. Son estos parámetros que los vamos a usar. Lo que analizamos es la media, bueno, n, que es 80, la media, esto de la sumatoria no, el valor mínimo ya es 53, el valor máximo 97 y la mediana 75. Esos son los parámetros que analizamos hasta ahora. No analizamos desviación estándar poblacional, este sigma es desviación estándar poblacional, ya lo vamos a ver cuando veamos medida de dispersión. Este S va a ser la medida, es otra medida de dispersión que la desviación estándar muestral. Este Q1 es, como lo vimos en probabilidades y estadística, el primer cuartil, tiene que ver con los percentiles, o sea, el primer cuartil sería el primer 25% a la izquierda de la distribución, la mediana sería el segundo cuartil, no tiene sentido seguir el segundo cuartil porque me divide el 50 y 50% del gráfico, el tercer cuartil sería el 75% a la izquierda, que me deja, tercer cuartil sería la 3/4 parte, y si hago 3 sobre 4 me queda 0,75, y si lo multiplico por 100 me da el 75% de datos que me quedan a la izquierda, son 82 datos a la izquierda, perdón, no 82 datos a la izquierda, perdón, 82 sería la nota que representa el 75% de notas a la izquierda de la distribución, perdón. Pero eso no lo vimos todavía. Lo vimos el primer cuartil, el tercer cuartil lo vimos en probabilidades y estadística, pero no vemos. Y en probabilidades y estadística también vimos la desviación estándar, poblacional y muestral, pero acá no lo vimos todavía, ya lo vamos a ver. Estos parámetros los arroja GeoGebra. Lo que nos interesa ahora es el promedio, 75,25, que se encuentra aquí. Obviamente, 75,25 se encuentra en este intervalo de clase que estoy marcando, que sería, a ver, bueno, acá no lo vemos, pero lo vamos a ver en el próximo gráfico porque el último intervalo de clase que aparece llega hasta 75. Será en el próximo, ahora lo voy a poner en pantalla, en el próximo intervalo, que va de este valor a este valor, vamos a encontrar la media que es 75,25. Obviamente que la media siempre está en el intervalo donde existe la mayor frecuencia absoluta, acompañado de la moda y de la mediana, que son medidas de tendencia central, que tienden a estar en el centro de la distribución, porque como ya vuelvo a repetir, son siempre medidas que se acercan a la mayor frecuencia de aparición. En todo caso, acá la mayor frecuencia de aparición absoluta en este intervalo de clase es 18. Bueno, obviamente que vemos que acá esta barra, que se eleva hasta 18, contiene la mayor cantidad de información, o sea, la mayor cantidad de notas posibles, y es muy probable que de ese conjunto de 80 notas yo elija al azar una nota que esté entre este valor y este valor. O sea que rodea a 75,25. Es muy probable que la nota se acerque a 75. Bueno, eh, bueno. Eh, la cuestión es la siguiente. Eh, Vamos a seguir con la otra parte del gráfico. O sea, acá llegó hasta 75. Ahora sigo bajando. Y acá está el resto de la tabla. 75, 78,67. O sea, este intervalo de acá, que me estaba refiriendo, que contiene la media, o el promedio, va de 75, que está acá, a 78,67, que está acá. Acá el 75,25 está en este intervalo, que contiene 18 notas, o sea, 18 de frecuencia absoluta. Bueno, ¿qué más? Voy a achicar la pantalla. Bueno, habíamos hecho estas preguntas, ya las hicimos, ya el pasado. ¿Cuáles son las notas más altas, más frecuentes? Tiene que ver con la moda. ¿Cuál es la nota representativa del curso? Es el promedio, ya está. ¿Y cuál es la nota que divide el curso en dos mitades? Bueno, para eso vamos a tener que repasar y ver bien el tema de frecuencia absoluta acumulada para poder contestar la última pregunta. Esto va a tener que ver con la mediana. La mediana va a ser
parámetro de medida central que divide a toda la distribución o al conjunto de los 80 datos, un 50% de la izquierda, un 50% de la derecha. Cuando digo 50% de la izquierda, será las más bajas notas y un 50% de la derecha, las más altas notas, ¿no? Se supone que hay 80, 50% es 40, 40 a la izquierda y 40 a la derecha, las 40 más bajas y las 40 más altas. Para encontrar ese valor, digamos, esa mediana, ese valor intermedio, por así decir, entre comillas, que es una medida de tendencia central, necesito conocer el tema de frecuencia absoluta acumulada. Bueno, vamos al tema de frecuencia absoluta acumulada. Voy a achicar un poquito la pantalla. Ahí está. Otra vez con el diagrama tallo-hoja. Acuérdense que estos intervalos de clase que da el diagrama tallo-hoja no son iguales al que da el GeoGebra, que es diferente. Por eso, bueno, se alteró un poco el valor del promedio. Más allá de que si yo me equivoqué o no en la cuenta, revisen la cuenta, a mí me dio 72,5. Puede ser que me haya equivocado, después la reviso, pero creo que no. Yo siempre suelo revisar las cuentas, pero no se diferencia mucho del que da GeoGebra, bueno, 75,5, bueno, porque obviamente GeoGebra distribuyó esos datos con diferentes intervalos de clase, que son decimales, intervalos de clase en decimales. Pero bueno, volvamos al diagrama tallo-hoja, como aparece acá. Estas son las frecuencias absolutas, ¿no? Que da el diagrama tallo-hoja. Entre 50 y 54 una sola nota, entre 55 y 59 hay dos notas, entre 60 y 64 hay 11 notas, que son estas 11, bueno, y así sucesivamente son diagramas, digamos, la distribución de frecuencias absolutas, cantidad de datos que aparece en cada intervalo. Bueno. ¿Y qué es esto de la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, la palabra lo dice, acumulada viene de sumar. Es fácil. O sea, creo que lo hemos visto en probabilidad estadística, y si no lo repasamos, si no lo vemos, y para el que lo sabe lo repasa, claro. 53, entre 54 y 53, entre 50 y 54 tengo una sola nota, 53. Frecuencia absoluta, 1. Acumulada, 1, porque no acumulé nada, no hay nada antes de este intervalo. Acá arriba no hay nada. Recién empiezo. Es 1 de frecuencia absoluta y de acumulada no acumulé nada, sigue siendo 1. Ahora sí, guarda, cuando voy al segundo intervalo, entre 55 y 59 hay dos notas, frecuencia absoluta 2. Y como dije acá, acumulada es sinónimo de sumar, a esta frecuencia absoluta le sumo la frecuencia absoluta anterior. Si hago 2 más 1, me queda 3. Es eso. Simplemente eso. Nada más. Vamos al tercero. De 60 y 64, ¿cuánto hay? 11 notas. Bueno, a esas 11 le sumo las 3 que estaban antes. Sería 14. Y así sucesivamente. Vamos al otro. De 65 a 69 la frecuencia absoluta es 10. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a esta 14, que es la suma de estas 3 anteriores, le sumo 10. Me queda 24. Y así sucesivamente. Se supone que cuando llego al final del día me va a sumar 80 esto, ¿no? Porque es el total de alumnos o de notas que se midieron en el curso. Bueno, ¿qué más hay? Bueno, GeoGebra, muy bonito, me larga el gráfico de frecuencias absolutas, pero el de acumulada lo agregué yo. No, GeoGebra no te larga la frecuencia absoluta acumulada. Creo que sí larga el polígono de frecuencias absoluta acumulada, pero no he visto, por ahí yo no lo sé usar, pero creo que sí. No, yo lo googleé, lo manejé bien el GeoGebra, no me dio la tabla de frecuencias absoluta acumulada, esto lo puse yo. Bueno, voy a agrandar la pantalla para que se vea mejor. Acá están programas, bueno, los intervalos de clase, esta es la columna de frecuencias absolutas que da el GeoGebra en cada uno de estos intervalos. Y bueno, acá fui acumulando frecuencias absolutas, sumando, ¿no? 1, acá no acumulé nada, así que empieza en 1. En el segundo intervalo hay 5 notas, más la anterior, 5 más 1, 6. Entre 60 y 60,33 y 64 hay 8 notas. Bueno, a 8
le sumo 6, que son la suma de las dos anteriores, me queda 8 y 6, 14, y así sucesivamente seguiré sumando, ¿no? Estos valores se van acumulando, van aumentando, y hasta llegar, voy a poner lo que falta de la tabla, hasta el final. Hasta el final, cuando yo sumo todo, me tiene que dar 80. Si no da 80, hay que revisar la cuenta, porque algo hice mal. Es muy simple. Eh, bueno, a ver, ¿qué más hay? Voy a achicar la pantalla para saber qué hay más del otro lado. A ver si bueno. De esta forma podemos procesar un gráfico de frecuencias absolutas acumuladas versus los intervalos de clase. Bueno, esto también lo larga en forma muy pictórica en el GeoGebra. Obviamente dije que la frecuencia absoluta acumulada es acumular, sumar las frecuencias absolutas de intervalos anteriores hasta que me dé 80. Bueno, acá lo que procesa el GeoGebra es este gráfico. Este gráfico simple. Cerro un poquito la pantalla. Voy a correr. Aquí se ve. Que es la tabla de frecuencias absolutas acumuladas. O sea, sería, sí, el gráfico de frecuencias absolutas acumuladas. Uno ve entre 53 y 56,67 y uno solo. Si yo proyecto esta altura acá, me da 1. No se ve el 1, porque hay que trabajar a escala. Entre 56, 67 y 60,33, 6. Bueno, si yo proyecto esta altura, me va a quedar 6. Tampoco se ve. Se supone que de acá hay 20, ¿no? 6 tiene que estar por acá a escala. Lo hace a escala, el histograma. Los gráficos que hace GeoGebra los hace a escala, seguro. Por ejemplo, entre 60,33, 64 y 14, mido esta altura, tiene que dar 14. Bueno, y así sucesivamente. Si tomo el último, bueno, que tendría que ir al próximo gráfico. Acá tomo el último, 93,33 a 97, hay 80. Lógicamente, esta altura entre 93,33, que es esto, a 97, que es esto, la altura es precisamente 80. ¿No? Si uno traza así, ¿no? Proyecta sobre el eje de ordenada, es 80. Bueno, ¿qué viene después? No lo sé. Bueno, sí, con esto vamos cerrando el primer ciclo. ¿Qué dice acá? Así sería mejor. Con GeoGebra podemos graficar el polígono de frecuencias absolutas acumuladas. Esto del polígono de frecuencias absolutas acumuladas es lo siguiente, como se ve en pantalla. Vamos a hacer un poquito. Es un polígono dado por rectas. Rectas que se hacen consecutivamente. Se puede hacer de diferentes formas. Una forma como la hace GeoGebra es trazar rectas, ¿no? Trazar rectas desde acá, desde el origen, que es 53, porque acá el primer intervalo de clase es 53, trazo una recta diagonal hasta este vértice. Y este vértice salta a este otro vértice, que sería el extremo superior del segundo intervalo de clase, que es 60,33. De este vértice salta a este otro vértice hasta el extremo superior del intervalo de clase, que sería el tercero, que es 64. Y así sucesivamente va trazando una serie de rectas, punto a punto, y queda este bonito gráfico. Ese bonito gráfico no es otra cosa que el polígono de frecuencias absolutas acumuladas. No hay nada más que agregar. ¿Para qué sirve? Bueno, los polígonos de frecuencia por lo general sirven para saber la tendencia o la evolución del mismo. Eh, Sirve para eso, simplemente para eso, y sabemos muy bien que, como es acumulada, no puede decrecer ese gráfico. Si en algún momento yo hago un polígono de frecuencias absolutas acumuladas y me llega a dar en algún momento que decrece, es porque hice mal la cuenta. ¿Por qué?
porque las frecuencias absolutas acumuladas, como lo vengo diciendo, vienen acumulando, vienen sumando frecuencias absolutas anteriores. Y si viene sumando, no va a restar, sigue sumando. Ahora, si sumé mal, me voy a dar cuenta cuando haga el gráfico. No, no me puede agarrar un gráfico y empezar a descender. No, estas curvas tienen que elevarse, ¿no? Como si fuese una escalera. Sube, sube siempre, crece siempre, no puede disminuir, porque acumula datos. Bueno, Zoom me está sacando, ya pasaron 30 minutos. Vamos a seguir con esto. Vamos a ver de qué otra forma se puede graficar las frecuencias absolutas acumuladas. Y a todo esto, ¿para qué todo esto de frecuencias absolutas acumuladas? Para poder contestar esa pregunta que quedó, para decir cómo calcular la mediana, que es otra medida de tendencia que acompaña tanto a la moda y a la media, o al promedio o al valor esperado. Así que bueno, os dejo que sigan tomando otro café y volvemos enseguida con estadística descriptiva poblacional 8 y ahí seguiremos eh, participando de todo esto que no es más que algo muy sencillo, no tiene grandes fórmulas, pero tiene mucho concepto porque, vuelvo a repetir, no necesito, un tema no necesita para que sea interesante tener millones de fórmulas y propiedades y teoremas. Lo importante es el concepto, la definición, el argumento. ¿Para qué sirve? Esto es súper útil en el mundo de la economía, de las finanzas, también de la física, de la química, de cualquier ciencia exacta y natural, claro. Porque con esto conocemos la evolución de las cosas a través del tiempo también. Eh, bueno, dejando un poco la filosofía de lado, los dejo tranquilos y nos vemos en Estadística Descriptiva Poblacional 8. Chau, chau.